Buenas tardes a todos, bienvenidos a una conferencia más preparada por la Confederación Nacional Agronómica en el marco del Plan de Trabajo 2022-2023 del Comité Ejecutivo Nacional a cargo del ingeniero Alfredo López Valdovinos. Este sábado, 26 de marzo, la Federación Agronómica de Colima presenta el tema Nutrición y Fertilización en el cultivo del maíz por el ingeniero Juan José Castelón Gómez. Y para arrancar oficialmente con esta conferencia, les presento al doctor Gilberto Manso Sánchez, presidente de la de la Federación Agronómica de Colima. Adelante, ingeniero, doctor Gilberto, adelante. Muchas gracias, Diana. Bueno, primeramente agradecerte, Diana, por esta actividad que nos estás apoyando y darle un saludo de parte de nosotros, de la Federación de Colima, al ingeniero Alfredo López Valdovinos, por este espacio que nos está brindando en este momento. Para nosotros es algo importante, ya que es un tema de interés para nuestros afiliados aquí a la agronómica en Colima, sobre este tema, sobre nutrición y fertilización en el cultivo de maíz. A nombre de los que formamos parte de esta federación en Colima, agradecerles a ustedes, en especial al ingeniero Alfredo López Valdovinos, y esto es con el propósito pues de fortalecer los conocimientos técnicos de cada uno de nuestros afiliados y en general del público que nos acompaña en el día de hoy. Muchas gracias, Diana. Gracias, doctor Gilberto. Bueno, pues antes de arrancar, quiero comentarles, darles unas breves indicaciones. La dinámica de preguntas y respuestas, una vez que el ingeniero Castellón haya concluido con su presentación, le daremos el uso de la voz únicamente a 3 personas. Esto es por motivos de tiempo. Y
El ingeniero Castellón también nos podrá visitar en nuestra página de Facebook oficial de la Confederación Nacional Agronómica, donde va a responder todas sus preguntas, todos sus comentarios, él personalmente. Vale, así que vamos a dar inicio. Le cedo nuevamente la voz, doctor Gilberto, para que nos presente a nuestro invitado, al ingeniero Juan José Castellón Gómez. Gracias, Diana. Para nosotros es un gusto tener como ponente a nuestro compañero Juan José Castellón Gómez, por lo cual me permito dar una breve semblanza y antes que nada pues agradecerle pues aquí su participación. Él es ingeniero agrónomo especialista en suelo por la Universidad Autónoma Chapingo. Tiene su maestría y doctorado por el Colegio de Postgraduados en Edafología en las áreas de productividad de suelos y nutrición vegetal. Ha publicado diversos documentos científicos relacionados con agricultura protegida, cambio climático, calidad del agua, diagnóstico de la fertilidad de los suelos, entre muchos otros. El doctor Castellón ha colaborado en investigaciones relacionadas a cultivos básicos y frutales, caducifolios, en diversas instituciones del sector público. Desde hace 25 años es profesor en el Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala y consultor en agricultura protegida y granos básicos, generando recomendaciones de fertilización en cultivos con base en análisis de suelo, agua, extracto de pasta y extracto celular de presión. No me resta más que agradecerle a nuestro ponente el día de hoy y le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gilberto. Ok, pues muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a la Federación de Colima por haberme invitado, a la Federación de Tlaxcala, a la cual pertenezco, y que en un momento hemos estado en contacto pues a través de los congresos nacionales. Entonces voy a empezar con esta plática. Es nutrición y fertilización del cultivo de maíz. Los cultivos de interés nacional, o sea, el cultivo más importante pues en nuestro país, desde ese punto de vista, ¿no? Por la superficie y por la producción que en un momento tiene. O sea, comparativamente, México, a pesar de ser uno de los centros de origen del maíz, pues se ha venido rezagando pues en cuanto a la producción. Tenemos países como Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, que han destacado en este importante cultivo, con producciones que han rebasado las 10 toneladas en promedio. Estados Unidos simple y sencillamente estamos hablando de 10.2 toneladas en promedio. En México estamos hablando cerca de 3.6 toneladas por hectárea. Entonces, eso es una preocupación desde el punto de vista, pues, sobre todo de la soberanía alimentaria, ya que no estamos cubriendo las necesidades de este importante grano en la alimentación. Entonces, es conveniente, pues, echarle una mirada a esta parte que debe ser de interés para muchos de nosotros, ya que juega un papel fundamental en la alimentación de la población en México. En cuanto a la producción de maíz en nuestro país, tenemos una superficie, con datos del 2021, una superficie cosechada de 5.5 millones de hectáreas, sí, con una producción de 22 millones de toneladas y un rendimiento unitario de 3.9 toneladas por hectárea. O sea, un rendimiento bastante bajo. Sí, separando en temporal y riego, tenemos en temporal 2.2 toneladas por hectárea y en riego 7.5. O sea, todavía pues son niveles bajos. Los principales estados productores aquí en la República pues, son Sinaloa, Jalisco, Michoacán. Entre estos tres estados representa el 60% de la producción y con rendimientos relativamente bajos, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el Estado de México con 3.77, Sinaloa sigue siendo pues el principal, el que tiene los rendimientos más altos. Entonces,
es conveniente pues revisar esta parte que es de importancia. O sea, pensando también pues en los esquemas que hay de alto rendimiento, la gente que ha estado trabajando en este sentido, como es la gente de Atider, que tienen pues rendimientos altos. Sin embargo, pues la superficie en México es sembrada con este cereal es muy alto. Entonces, hay una brecha bastante amplia en ese sentido. ¿Cuál es el desafío en el incremento de los rendimientos? O sea, si nos ponemos a analizar hacia atrás, pensando, por ejemplo, en la Revolución Verde a finales de los años 50 del siglo pasado y el avance que se tuvo en los primeros 20 años, el rendimiento era de 3 a 5 toneladas por hectárea con riego en los años 70. Actualmente se ha llegado hasta las 20 toneladas, comparativamente con Estados Unidos, que tiene un récord de producción de 34 toneladas por hectárea, obtuvieron en 2017. Ernesto Cruz dice que él tiene el récord de 44 toneladas, ¿no? Habría que checar esa parte. ¿Cómo se ha logrado este incremento en la productividad? Pues simple y sencillamente, uno de los aspectos fundamentales ha sido el mejoramiento genético, el uso de maquinaria agrícola de precisión, diagnóstico de la fertilidad del suelo, técnicas de monitoreo nutrimental, control de plagas y enfermedades, uso de microorganismos, regulador del crecimiento, o sea, una serie pues de estrategias que han permitido buscar el potencial de rendimiento de este cultivo. Y seguramente nos falta mucho por recorrer todavía para alcanzar la máxima producción en maíz. Un aspecto importante desde el punto de vista fisiológico es esta pregunta: ¿qué necesitan las plantas para vivir o para crecer, ¿no? Y fundamentalmente pues, estamos hablando de luz, aire y agua. Y el aire, el dióxido de carbono. Básicamente lo que es carbono, oxígeno, hidrógeno, formando lo que es la estructura de la planta, ¿no? La parte fundamental de la biomasa en todas las plantas. Sin embargo, una parte fundamental también dentro de este proceso fisiológico que es la fotosíntesis, pues están los nutrientes, los nutrimentos, pues, los elementos esenciales para el metabolismo de la planta. Y esto va a tener una parte importante dentro de lo que es la nutrición vegetal balanceada, a través de la fertilización, como insumos, pues, que nos ayudan a aportar estos nutrimentos que la planta requiere para su metabolismo. Entonces, actualmente estamos hablando pues de 17 elementos que están considerados esenciales para las plantas. 13 elementos ambientales: carbono, hidrógeno, oxígeno. El resto, los otros 14, regularmente los aportamos, ya sea, lo aporta el suelo o lo suplementamos a través de la fertilización química o orgánica, pues en el caso de que se apliquen residuos orgánicos. Son las principales funciones de los nutrimentos de las plantas, o sea, desde el punto de vista pues de la nutrición. Tenemos el nitrógeno, que participa en el crecimiento vegetativo, es parte fundamental de la clorofila. El aparato fotosintético no funciona si en un momento no tenemos presencia de nitrógeno junto con el magnesio. La formación de proteínas. La mayoría del nitrógeno en la planta se encuentra en las proteínas. Tenemos el potasio, que ayuda pues al transporte de azúcares. Regulación estomática, regulación enzimática, alrededor de 60 enzimas son reguladas por este elemento. Tolerancia a estrés ambiental y biótico. Y regulación osmótica, junto con cloro, junto con sodio, que juegan esta importante papel. El fósforo es un elemento que ayuda a la producción de energía. La energía química en la planta está regida por el fósforo. La formación de raíces, que es uno de los órganos fundamentales para la absorción nutrimental en la planta. La formación de semillas, pues como parte de la reproducción en las plantas, y obviamente floración, que tiene este punto, ¿no? Tenemos los macronutrientes secundarios, como es calcio, magnesio y azufre. El calcio obviamente participa en la actividad meristemática, estabilidad de membranas y control de la respiración.
El magnesio, decíamos, junto con el nitrógeno forman la molécula de clorofila. De ahí la importancia que tienen estos dos nutrimentos pues en la fotosíntesis. Y el azufre fundamentalmente síntesis de algunos aminoácidos. Por otro lado tenemos los microelementos, los 8 microelementos que son esenciales para las plantas. Fundamentalmente participan en la activación enzimática, aunque algunos de ellos como el hierro, que participa en la síntesis de clorofila, y el zinc, que activa más de 400 enzimas. Es una parte importante. El boro, por ejemplo, la formación del tubo polínico junto con el zinc ayudan a la formación de raíces y a la floración. Y el calcio, obviamente, ¿no? Por otro lado, tenemos del último elemento que se incorporó como esencial, que es el níquel, que tiene un papel fundamental en el trabajo que realiza la ureasa, pues, para la fotólisis de la hidrólisis de la molécula de urea en el suelo. Entonces, este es uno, de manera general, pues, las funciones fundamentales de los elementos en las plantas. Obviamente, todos estos trabajos fueron sintetizados por Dybvig en 1840 en Alemania, obviamente partiendo de la ley del mínimo, indicando que los rendimientos van a ser proporcionales a aquellos elementos que se encuentren en menor proporción. Yo digo, pues, los elementos y todos los factores controlables que en un momento dado que están participando en la producción y que estén en un nivel bajo, van a limitar la producción de la planta. Y en ese mismo sentido, pues, está la restitución de los nutrimentos al suelo que la planta extrae como parte fundamental, lo cual hacemos a través de la fertilización en el cultivo. Como un ejemplo, el suministro de zinc, por ejemplo, el crecimiento, rendimiento de grano, viabilidad al polen y concentración en las plantas de maíz, fue un papel fundamental, sobre todo en la formación de granos, junto con el boro. Nada más como ejemplo, un suministro adecuado de zinc, comparativamente con un nivel deficiente, pues el rendimiento de grano se ve afectado de manera significativa en gramos por planta, 70 contra 18, o sea, es una diferencia enorme en ese sentido. Entonces, vale la pena, pues, considerar estos elementos para el incremento del rendimiento y la calidad de los productos. Otro ejemplo es la viabilidad del polen, por ejemplo, con un suministro adecuado, 85% de viabilidad contra 20%, con un suministro deficiente. Entonces, esto nos da una idea, pues, de la función que tienen cada uno de los elementos. Otro aspecto, también, por ejemplo, la aplicación de sulfato de amonio, la interacción que existe entre el amonio y el potasio. Si si se incrementa los niveles de amonio en el suelo, vamos de 0 a 5 milimoles, vemos que la presencia de amonio va reduciendo la absorción de potasio. Entonces, es necesario, pues, que nosotros entendamos cuándo podemos meter amonio, cuándo no podemos meterlo. Y sobre todo, pues, por la función que tiene dentro del desarrollo vegetativo y el problema que representa una vez que empieza la floración en la mayoría de los cultivos. Entonces, el amonio inhibe la absorción de potasio en la raíz. Entonces, no hay que perder de vista el aspecto antagónico, sinérgico que tienen los nutrimentos en el suelo. Sobre todo, pues, pueden ser aniones o cationes, la interacción que pueden tener entre ellos. Aquí vemos un ejemplo de la extracción nutrimental del cultivo de maíz para la producción de 15 toneladas por hectárea. Estamos hablando de absorción nutrimental, ¿no? Para la formación de toda la biomasa en la planta. La extracción está referido, pues, a la formación del grano. Entonces, en el caso de nitrógeno, estamos hablando de 19.5 kilogramos por tonelada, 7.2 de fósforo, 20 prácticamente de potasio, 2.2 de calcio, 1.8 de magnesio y 1.5 de azufre. Esto representa, pues, las cantidades de los elementos que vemos para la producción de esas 15 toneladas de maíz
por hectárea, ¿no? Entonces, esto nos da una idea, pues, de lo que vamos a tener que estar considerando para un rendimiento esperado X que nosotros nos fijemos como meta al momento de la producción. Aspecto desde el punto de vista fisiológico es la movilidad de los nutrimentos. La movilidad de los nutrimentos y la expresión de síntomas de deficiencia. Por ejemplo, los elementos móviles, como nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, que una vez que entran, las deficiencias las vamos a los elementos móviles, la deficiencia la vamos a encontrar en la parte baja, en las hojas más viejas, comparativamente con aquellos elementos que tienen una baja movilidad, cuya deficiencia la vamos a encontrar en las partes altas, como es hierro, como es zinc, como es manganeso. Bueno, el manganeso es en toda la planta, pero esto nos da pues una idea de dónde encontrar este tipo de problemas al momento de hacer un diagnóstico en la planta. Y sobre todo un diagnóstico visual como el primer punto de entrada para hacer un diagnóstico integral en la planta. En ese sentido, pues podemos nosotros identificar algunas deficiencias como un problema serio pues en las plantas que no nos permiten alcanzar los rendimientos potenciales. Siempre debemos pensar pues en buscar los niveles óptimos de suficiencia pues en la planta. Vemos aquí problemas de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, zinc, manganeso y boro. O sea, como una parte importante. Otra vez decía en el caso de boro, una deficiente formación de granos que nos causa problemas serios, ¿no? O tenemos el caso de hierro. Este problema lo tenemos muy acentuado en lugares que tenemos suelos calcimórficos, sobre todo con pHs arriba de 8, ya que el hierro zinc precipitan, pues los bicarbonatos no permiten que en un momento estén disponibles estos elementos. Nosotros podemos hacer aplicaciones de azufre o de yeso en un momento dado si tenemos presencia de sodio y hacer disponibles estos elementos. Esto lo hemos venido haciendo pues con algunos trabajos que se han hecho, por ejemplo, en la Mixteca Poblana, simple y sencillamente aplicando azufre y se ha logrado restituir este problema. Otro aspecto importante dentro de la fisiología es el sinergismo y antagonismo de iones. Tanto la sinergia, por ejemplo, anión-catión, como puede ser los nitratos con potasio, con magnesio, con calcio, o antagonismos catión-anión. Y dentro de algunos antagonismos fuertes, tenemos calcio con fosfatos o calcio con sulfatos. O en el caso de fosfatos con zinc. Este último problema es muy notorio en los productores de rosas, ya que se hacen sobrefertilizaciones con fósforo, tratando pues de fomentar la producción de flores, pero eso limita la entrada de zinc y de repente empezamos a ver deformaciones en pétalos. O la otra es el calcio con boro. Nada más que también para la entrada de calcio se necesita boro. Entonces, a veces uno de los problemas que tenemos es la formación de borato de calcio y hay precipitación. Sin embargo, el calcio para que pueda entrar necesita forzosamente la presencia de boro. Los antagonismos catión-catión, como puede ser el amonio con potasio, calcio, magnesio, o algunos antagonismos anión-anión, como puede ser los cloruros con los nitratos. Cuando tenemos problemas de presencia de cloruros, lo que hacemos es incrementar los niveles de nitratos, con la finalidad de que haya un desplazamiento de la zona de raíces y poder favorecer pues la entrada de nitratos a la planta. Otro aspecto importante en el caso del maíz es la acumulación de biomasa por etapa fenológica. Aquí tenemos, por ejemplo, cuánto se acumula de acumulación de materia seca en kilogramos por hectárea por día. De la planta en sus etapas B1 a B6, más o menos anda acumulando 60 kilogramos por hectárea por día, que representa el 3.9% del total. De B6 a B12, estamos hablando de 220 kilogramos por hectárea por día. De B12 a R1, estamos hablando de una acumulación de 250 kilogramos por hectárea por día.
de R1 a R3 350, de R3 a R5 260, y ya prácticamente en maduración de R5 a R6 solamente 90 kilogramos. Y esto prácticamente es traslocación de azúcares que se pueden acumular en los tallos, se pueden acumular en las raíces, en las hojas. Entonces, prácticamente entre R3 y R5 tenemos un porcentaje de acumulación de biomasa del 90%. El resto, el nuevo restante, se va a dar simple y sencillamente por traslocación. Entonces tenemos que, prácticamente cuando llegamos a R1, esa cantidad que se está acumulando de 300 kilogramos por hectárea por día es porque el área foliar total se ha desarrollado el área foliar en su totalidad. Entonces hay acumulación de materia seca en gilote, tallo y hojas. Y prácticamente le decía, pues de R5 a R6 solamente es traslocación de fotosintatos a la mazorca. ¿Cuáles son los métodos o las técnicas que se utilizan pues para la generación de recomendaciones de fertilización? O sea, una de las decisiones que se han tomado es la de las 4C, que en los últimos años es una propuesta para el manejo eficiente de fertilizantes en la agricultura. Entonces, este concepto hace énfasis en la aplicación correcta del fertilizante con base en 4 factores. Que la dosis correcta, que nos indica cuánto fertilizar, la época correcta, cuándo fertilizar, fuente correcta, cuál fertilizante usar y la localización correcta, dónde aplicarlo. Entonces, estos 4 parámetros nos van a indicar de qué manera podemos nosotros estar haciendo la fertilización de manera adecuada. Los modelos que se han generado, que se han propuesto para generar programas de fertilización a través del tiempo, pues obviamente han venido cambiando y han venido haciendo más eficiente el proceso de la generación de dosis de fertilización. La media regional, pues que fue una propuesta que se hizo en los años 70, obviamente tuvo su auge. La estratificación de ambientes a través de agrosistemas, por ejemplo, que estuvo manejando Antonio Turren. El análisis químico del suelo y planta y las funciones generalizadas de producción que se estuvieron también trabajando pues por las instituciones de investigación, y el método de balance, el modelo conceptual o logístico, modelo simplificado, que es el que voy a hacer básicamente referencia. Bueno, ¿cómo calcular la recomendación de fertilización a través de para una nutrición vegetal sostenible? O sea, debemos considerar cuál es la extracción total de nutrimentos. Aquí este ejemplo nos dice 4.5 toneladas de maíz por hectárea, con una necesidad de nutriente de 100 de nitrógeno, 50 de PO5, 113 de KO2, 18 de magnesio y 18 de azufre. Debemos considerar el aporte de los residuos vegetales. ¿Cuánto nos está aportando? ¿Cuánto nos aporta la fertilidad del suelo? ¿Cuánto tiene el suelo de nutrimentos? Las enmiendas orgánicas, estiércoles, compostas, cualquier material orgánico que apliquemos. Y al final, todo esto nos va a dar pues la cantidad de nutrientes a aplicar como fertilizantes minerales. Por ahí se habla mucho pues de que los fertilizantes contaminan. Sin embargo, yo considero que esto básicamente es lo que se ha comentado por ahí de que los que contaminamos somos nosotros por no saber usar los fertilizantes. Esa es una estrategia. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando con aguas residuales aquí en Tlaxcala, la agricultura, y vemos que la gente no sabe regar, a pesar de que están regando con aguas negras, aguas residuales, la tiran. Como es gratis, como es aguas negras, pues la tiran, lo cual causa serios problemas desde el punto de vista ambiental, a pesar de que estamos regando con aguas negras. Entonces, la dosis correcta de fertilización con base en el modelo logístico nos dice que la dosis de fertilización es el suministro del suelo menos la demanda del cultivo por la eficiencia, por el factor de eficiencia de fertilización. Esto puede también ser al revés, la demanda del cultivo menos el suministro del suelo entre la eficiencia de fertilización. O sea, depende pues cómo veamos nosotros esta formulita simple, pues que la manera en que lo podamos usar. Obviamente tenemos que partir de un análisis del suelo, análisis de fertilidad del suelo. O sea, esta es solamente la parte de fertilidad. Aquí se toma como ejemplo el fósforo y
y el potasio. ¿Sí? Entonces, con base en eso, nitrógeno y fósforo. Entonces, al final de cuentas, pues, nosotros podemos tomar cada uno de los nutrimentos y sacar la cantidad que nos está aportando, calcular la cantidad que nos está aportando el suelo. Primeramente, para convertir partes por millón, que es lo que nos da, pues, el análisis de fertilidad a kilogramos por hectárea. Aquí simple y sencillamente multiplicamos la cantidad de partes por millón o miligramos por kilogramo por la profundidad de muestreo, ya sean 30 centímetros, 20 centímetros, o si estamos hablando de frutales, también en ese caso sería otra la profundidad, por la densidad aparente del suelo, y esto multiplicado por un factor para convertir a kilogramos por hectárea, punto 1. Entonces, si el laboratorio no reporta la densidad aparente, la vamos a tener que considerar como 1. Casi siempre andan alrededor de 1,1, pues estos valores, ¿no? Bueno, depende mucho de la densidad de la textura del suelo. Por ejemplo, con base en ese análisis nos reporta 10.6 partes por millón de nitrógeno, una profundidad de muestreo de 30 centímetros y una densidad aparente de 1.1. Aquí la pregunta es cuál sería el suministro de nitrógeno en kilogramos por hectárea. Todo lo que decíamos es multiplicar estos miligramos por kilogramo, 10.6 por la profundidad de muestreo que es 30, por 1.1 que es la densidad aparente, por 0.1. Eso nos da 34.98. Son 35 kilogramos por hectárea de nitrógeno que nos está aportando ese suelo. En el caso de fósforo, nos reporta 128 partes por millón. Con la misma densidad, la misma profundidad, esto nos daría 422.4 kilogramos por hectárea de fósforo. Y para convertirlo a P2O5, que es las unidades fertilizantes, entonces eso lo multiplicamos por 2.2914. Eso al final nos daría el equivalente a 968 kilogramos de P2O5 por hectárea, que sería un nivel bastante alto, ¿no? Si nos ponemos a considerar, pues, los niveles óptimos que tenemos de cada uno de los nutrimentos con base en el análisis del suelo y la norma oficial mexicana, la NOM 021, entonces vamos a ver, pues, que 128 partes por millón son niveles muy altos. Tendríamos fósforo para varios años. Aquí simple y sencillamente tendríamos que aplicar microorganismos solubilizadores para que ese fósforo esté disponible para la planta. Entonces, tenemos un suministro de nitrógeno de 35 kilogramos por hectárea, de fósforo de 968. Una demanda de nitrógeno de 220 kilogramos. O sea, estamos partiendo de una absorción nutrimental por tonelada de 22 kilogramos. Para producir 10 toneladas de maíz serían 220 kilogramos por hectárea. Y la demanda de P2O5 sería de 4 kilogramos por tonelada. Si estamos produciendo 10, serían 40. La eficiencia del fertilizante sería de 1.5 para nitrógeno y de 1.9 para P2O5. Entonces, aquí la dosis de nitrógeno sería el suministro, sería la demanda menos el suministro por la eficiencia del fertilizante. Eso nos daría menos 227 kilogramos por hectárea de nitrógeno. Entonces, el suministro es menor que la demanda. Por lo tanto, tengo que fertilizar. Otro aspecto importante es la eficiencia de la fertilización. O sea, cada uno de los fertilizantes tiene un valor diferencial en función, pues, del movimiento y el comportamiento que tiene el suelo. Y esto va a depender del tipo de suelo, de la fuente de fertilizante, la materia orgánica, el nivel de nutrientes, la época de aplicación, clima, cultivo, calidad del agua de riego, si es que tenemos riego, y el volumen de raíces. Entonces son diversos factores que van a estar incidiendo sobre esta eficiencia. Si nosotros estamos, por ejemplo, en riego, comparamos un riego rodado con un riego por aspersión, un riego por goteo, o sea, la eficiencia cambia de manera significativa. No sé, de un 50% puede pasar hasta un 85-90% para el caso de nitrógeno y potasio. ¿Cuáles son estos factores de eficiencia para temporal o riego rodado? Para nitrógeno 1,4 a 1,5, de fósforo 1,9 a 2, potasio 1,3 y el resto de nutrimentos 1,3. Quiere decir, pues, que la cantidad de kilogramos que tenemos que meter para que se aplique un kilogramo o que se utilice un kilogramo de cada uno de los nutrimentos. Entonces, la dosis de fertilización es si el suministro es menor
que la demanda, entonces fertilizo. Si el suministro es mayor que la demanda, o sea, lo que me está aportando el suelo, entonces no fertilizo. O aplico una dosis de mantenimiento, ya que los suelos pierden la fertilidad química a través de los años. O sea, se ha visto, pues, que, por ejemplo, en lugares donde se produce caña, donde había niveles altos de potasio, hoy tenemos serios problemas ya del abastecimiento de potasio y sobre todo la caña, que es un cultivo altamente demandante de potasio. Entonces, aquí se aplicaría una dosis de mantenimiento, más o menos un 25% de la demanda. En el caso de fósforo, por ejemplo, si son 40 kilos la demanda, entonces al final yo podría aplicar 10 kilos de fósforo para mantener esos niveles de fertilidad en el suelo. Entonces aquí sería 968 kilogramos menos 40 por 1,9 nos daría 1,765. Entonces aquí, si el suministro es mayor que la demanda, aplico una dosis de mantenimiento. Entonces en este caso serían 40, el 25 serían 10 kilos. Entonces la fórmula para el maíz en este caso sería de 277 de nitrógeno y 10 de fósforo. El otro aspecto, la fuente correcta de fertilizante. En el mercado tenemos una gama bastante amplia de fertilizantes, tanto sólidos como líquidos, que han venido pues a darnos opciones, pues una opción bastante amplia en ese sentido. Entonces aquí la pregunta es ¿qué fertilizante utilizar? Pues tenemos una gama pues de productos, no me voy a meter mucho con este asunto, sin embargo pues pues hay en el mercado pues esta gama de fertilizantes y con base en eso pues podemos nosotros hacer las recomendaciones que se crea pertinente. Uno de los cambios, por ejemplo, que ha habido en esto es el nitrato de amonio, que trae 33 de nitrógeno, lo ponen como fosfonitrato, le agregaron 2 unidades de fósforo, nos lo venden como nitromac, le agregaron 2 unidades de magnesio. En el caso de nitrato de potasio, por ejemplo, si estamos hablando de fertirriego, le aplicaron azufre, le metieron azufre por el rollo de la explosividad, pues, del nitrato de potasio. Pero al final de cuentas, pues, esta solamente es un ejemplo de las fuentes que tenemos en el mercado. Obviamente, al final de cuentas, nosotros cuando metemos una sal al suelo, pues esta entra dentro de la solución del suelo como iones. Nitrato de potasio, por ejemplo, se ioniza completamente al momento de meterlo al agua, o si llueve, pues estamos hablando de temporal, o el fosfato monoamónico, que nos aporta un ion de amonio y un ion de fosfatos. Entonces, tenemos los aniones cationes que regularmente la planta está utilizando. El otro aspecto, la disponibilidad de nutrimentos con base en el pH. Entonces tenemos, por ejemplo, que a pHs ligeramente ácidos, los microelementos van a estar disponibles, hierro, manganeso, cobre, zinc. El aluminio se convierte en un problema cuando tenemos pHs ácidos, junto con el hidrógeno, el manganeso. El fósforo puede ser absorbido o estar disponible a un pH ligeramente ácido, fundamentalmente. Nitrógeno, azufre, potasio, pues estos van incrementándose conforme se incrementa, incluyendo el calcio y magnesio, conforme se incrementa el pH. Entonces, sin embargo, cuando tenemos pHs ácidos, los macros, o sobre todo las bases, calcio, magnesio, potasio, sodio, pues obviamente son lavados y simple y sencillamente no tenemos una disponibilidad adecuada en ese sentido. Los fertilizantes de reacción alcalina van a subir el pH, mientras que los de reacción ácida van a bajarlo. Y de reacción alcalina, por ejemplo, tenemos nitrato de calcio, nitrato de potasio. Estos alcalinizan. Mientras que los de reacción ácida, fundamentalmente tenemos sulfatos y amonio, por ejemplo. De los que tienen un índice de acidez más alto, está el DAP y el MAP, que son de los que más acidifican. Entonces, debemos cuidar, pues, al momento de hacer la aplicación, cuál es el pH del suelo, para no cometer el error de utilizar fertilizantes que alcalinicen en suelos con pH alcalino, o fertilizantes que acidifican en suelos con pH ácido. Entonces, es conveniente, pues, entender esa parte. O sea, las fuentes que en un momento dado tenemos, bueno, por ejemplo, en este caso para maíz se seleccionó como fuente de nitrógeno a la urea 4600 y al fósforo como DAP 1846.
Toda la dosis esa para 10 toneladas de 220 de nitrógeno y 40 de P2O5. Entonces, en el caso del DAP, para los 40 kilogramos, tendríamos que estar aplicando 87 kilogramos de DAP. Pero esos 87 kilogramos de DAP adicionan 16 kilos de nitrógeno por este contenido que tiene de 18. Entonces, faltaría nitrógeno, serían 220, que es lo que requiere para las 10 toneladas, menos los 16, me faltarían 204 de nitrógeno. Entonces, si lo meto como urea, esto representaría pues 463 kilogramos de urea. Eso sería pues la forma, y lo podemos hacer para cualquiera de los nutrimentos que en un momento dado tenemos, de los fertilizantes. ¿Cuál es la demanda de nutrimento, el tiempo correcto pues de aplicación? Tenemos la demanda, demanda de nutrimentos de maíz por etapa. Entonces aquí está en porcentaje, de la 9ª a la 10ª hoja, formación de panícula, floración, madurez, sobre todo en estado lechoso, madurez completa y el total. O sea, ¿cómo se va dando esa curva de absorción? Entonces, para los 3 macros primarios. Entonces, vemos, pues, de qué manera se va dando esta parte, ¿no? Conforme se va incrementando conforme va avanzando el desarrollo de la planta, pues, obviamente, las necesidades también se van a ir incrementando. ¿Cuánto aplicaríamos? Por ejemplo, 277 kilogramos de nitrógeno y 10 de fósforo. Sabemos las cantidades, pues, en madurez, en estado lechoso. Por ejemplo, en el caso de nitrógeno es cuando se tiene la mayor demanda. En el caso de fósforo, en la formación de panícula, que sería, pues, cuando la planta requiere la mayor cantidad de fósforo para la formación de la floración. Otro aspecto es el efecto de la colocación de fertilizantes. En el arranque, por ejemplo, se hicieron algunos trabajos en Estados Unidos, pues, probando algunos arrancadores, que son fertilizantes, pues, que tienen cierto nivel de fósforo. Al final de cuentas, la forma en que se aplicó este fertilizante se hicieron en surcos, en una colocación de 2 pulgadas al lado y 2 pulgadas abajo de donde estaba la semilla, y por goteo. O sea, hubo unas diferencias no muy marcadas, pues, sin embargo, el mayor rendimiento se obtuvo cuando el fertilizante se colocó 2 pulgadas al lado y 2 pulgadas debajo de la semilla, comparativamente con goteo, que prácticamente fue similar a la colocación del fertilizante en el suelo. El lugar correcto de aplicación. Tenemos desde el punto de vista de absorción pasiva, lo que son las formas de absorción, lo que es difusión, intercepción y flujo de masas. Vemos, pues, que en función del tipo de absorción que tengan los nutrimentos, sería la forma de colocación de los fertilizantes. Sí, entonces, en el caso de difusión, fósforo, potasio, manganeso y zinc van a tener una mayor efectividad. En intercepción, el cobre, el sodio. Caso de flujo de masas, nitrógeno, calcio, magnesio, azufre, boro, molibdeno y hierro. Entonces, al final de cuentas, las tres formas de absorción son importantes. No hay ni una más importante que otra. Sin embargo, por ejemplo, la transpiración juega un papel fundamental, pues, para la entrada sobre todo estos elementos. O sea, ¿cómo colocar, pues, los fertilizantes? Por ejemplo, nitrógeno, pues, es un elemento muy dinámico junto con el potasio. Sí, en cambio, fósforo, pues el fósforo no se mueve. O sea, se mueve el agua en los diferentes tipos de suelo, pero no se mueve el fósforo. El fósforo se llega a mover, no sé, media pulgada, pues, alrededor del grano, si estamos metiendo supertriplo 1846, comparativamente con potasio, con nitrógeno, que tiene un movimiento mucho más rápido. Por eso la importancia, pues, de hacer de manera más eficiente lo que es la aplicación del riego. Entonces, esto sería, pues, uno de los aspectos importantes en este sentido, ¿no? Esto sería, pues, lo que yo estaría compartiendo con ustedes. Hay bastante información al respecto que nos ayuda a entender, pues, lo que es la parte del manejo del cultivo de maíz, ¿no? Como uno de los cultivos importantes de nuestro país. Diana,
hasta aquí llegaría con mi presentación. ¿Sí está, Diana? Doctor Gilberto. ¿Alguien que me eche la mano? Buenas tardes. Muchas Sí, gracias, doctor. Interesante la plática, la ponencia. Es un tema que últimamente ha surgido de gran interés. Un punto es por la cuestión de la alza de precios de fertilizantes. Y yo creo que ahorita ya los productores, los técnicos están enfocándose a que esa fertilización sea más precisa, puntual. Y yo creo que esta ponencia nos abre muchas posibilidades de continuar preparándonos, informándonos más y creo que fue bastante interesante, bastante amigable fue la información que nos brindó, porque surgieron algunos comentarios de nuestros amigos que aquí nos acompañan el día de hoy. No sé si Diana nos escucha, puede participar o... Perdón, acá Adelante, estoy. Diana. Disculpa porque no se activaba ni mi audio ni mi cámara, pero ya estoy aquí. Así que sí tenemos, bueno, primero que nada, quiero preguntar si alguien quiere hacer uso del micrófono. Está la manita virtual que pueden levantar para pedir el uso de la voz. En dado caso de que les dé pánico escénico y no quieran hacerlo, por favor escríbanos sus preguntas. Tenemos una que es del maestro Benito Acosta y dice, en la acumulación de biomasa, ¿cómo leemos el porcentaje? ¿Cómo leemos el porcentaje? Ajá, esa es la pregunta. Bueno, al final de cuentas es la acumulación de biomasa total, ¿no? En la planta, pues. O sea, no sé, en función de, por ejemplo, si vamos a producir 10 toneladas, pues obviamente más o menos el índice de cosecha va a ser también del 50% rastrojo, más o menos. Entonces, pues la acumulación es tanto en el rastrojo como en el grano, ¿no? Ok. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿nos puede comentar algo sobre el uso de microrrizas? Las micorrizas. A ver, las micorrizas, y sobre todo por lo que comentaba ahorita el doctor Manso, se convierten en una estrategia fundamental, pues, y sobre todo si hablamos de lo que es la agricultura regenerativa, lo que es la salud del suelo. Entonces, las micorrizas juegan un papel fundamental, sobre todo desde el punto de vista de absorción, ya que juegan una parte fundamental en la expansión de las raíces para explorar un mayor volumen de suelo. Entonces, hacen más eficiente la absorción. Y no solamente micorrizas, ¿no? Están también aquellos microorganismos como esas olas, Ospirillum, los microorganismos de vida libre como Azotobacter, Nitrobacter, Nitrosomonas, que, que también fijan, por ejemplo, fijan nitrógeno de manera libre. En el caso de las micorrizas, fundamentalmente la solubilidad de fósforo y algunos micronutrientes. Ok, muy bien. Tenemos una pregunta más que dice, ¿es la misma cantidad y el índice de cosecha para criollo e híbrido? No, o sea, esto cambia. Inclusive hay algunos datos por ahí donde se dice que el índice de cosecha es mucho mayor para los híbridos que los criollos. Y se habla inclusive de mayor eficiencia. Si comparamos los datos que hay de los años 70 con los de ahorita, por ejemplo, los maíces híbridos y sobre todo los fitomejoradores se han enfocado más que nada a hacer más eficiente la producción de grano. Entonces, en este sentido, no hay mayor producción de materias de rastrojo, sino más producción de grano. Lo que se ha hecho es eficientar, por ejemplo, el uso del nitrógeno, bajando la cantidad de proteínas
que ese es uno de los aspectos que se ha mejorado en ese sentido. Muy bien, pues seguimos invitando a quien quiera hacer el uso de la voz para hacer alguna pregunta. Tenemos a el usuario Magdaleno Alvarado, que vamos a activar su audio. Le pedimos que lo active también allá en la computadora. Listo, adelante. Sí, yo soy Magdaleno Alvarado y les hablo aquí desde Villaflores, Chiapas. Nosotros nos dedicamos a la venta de semillas a diferentes niveles de productores. En esta época, digamos, ahorita con los precios de los fertilizantes, doctor, ¿alguna recomendación que nos pueda hacer? Porque acá traemos rendimientos de 4, 6, hasta 8 toneladas con diferentes materiales, tanto variedades como híbridos. Pero todos nos preguntan, bueno, ¿qué vamos a hacer si antes aplicábamos 10 bolsas de fertilizante urea, aplicábamos 2 de 1846? Entonces, con los precios que están ahorita lo ven muy, muy caro. Dice, ¿qué alternativa nos da? Podemos aplicar, digamos, algún fertilizante no se habla mucho aquí del 824, que lo aplican en hortalizas. Se puede hacer, digamos, algún uso más o menos, no tan desmedido, pero utilizar las dos. Una fertilización de fondo, probablemente inicial, y aplicaciones, digamos, de un 824, no sé en qué etapa podría ser, y pues algunos foliares, ¿no? La situación es bajar, digamos, esos costos. Gracias. Ok, bueno, yo creo que esa es una preocupación, ¿no? que todos traemos, pues lo que son la crisis de los fertilizantes, y ahorita con la guerra, bueno, la invasión con Ucrania, esto se ha intensificado todavía más el problema, ¿no? Yo considero pues que se pueden buscar este tipo de alternativas. Primeramente, el uso de microorganismos benéficos, ¿no? Lo que son los biofertilizantes. O sea, al final de cuentas, no sé, la inoculación de semilla, la aplicación inclusive de algunos materiales como el 824, fundamentalmente pues ácidos húmicos que van a ayudar de manera significativa, pues, o las mismas, lo que dicen las empresas pues que están trabajando con algunos extractos de algas, ¿no? Que vienen a ayudar en ese sentido. Y la otra, lo que decíamos, pues los organismos solubilizadores de algunos nutrimentos, como son micros, como son fósforo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es conveniente entrarle a esta parte de lo que es la agricultura regenerativa. Por ejemplo, en el caso del 824, por ejemplo, se ha comentado que se pueden estar haciendo aplicaciones de manera periódica o sea, si vamos a meter 20 litros de este producto por hectárea, pues a lo mejor separarlo y estar haciendo aplicaciones más pequeñas, pero de manera constante, ¿no? Que a lo mejor eso implica también gasto en mano de obra, pero bueno, sería alternativa desde el punto de vista de la fertilidad y la salud del suelo. Muy bien, vamos a leer una pregunta de Facebook. Nos dice Adal pregunta, ante el desmesurado aumento en el precio de los fertilizantes granulados y o solubles, ¿qué alternativa sugiere para mantener una buena relación beneficio-costo en el cultivo del maíz? Otra vez, ¿no? Yo creo que pues, debemos buscar alternativas en términos de lo que es la aplicación de materiales orgánicos y microorganismos. O sea, tenemos que reducir pues, la cantidad de fertilizantes que vamos a utilizar, sobre todo por el costo que esto implica, ¿no? Por ahí veo algunos comentarios en ese sentido, ¿no? Y lo que decía el ingeniero de Chiapas. Entonces, yo creo que debemos pensar pues en alternativas a esto, al uso de los fertilizantes, ¿no? Muy bien. El usuario Agrinova pregunta, ¿qué densidad de población se debe manejar para tener esos rendimientos de 15 toneladas a 20 toneladas? Bueno, mire, lo que se ha venido manejando desde 76,000 plantas por hectárea hasta 118,000. O sea, uno de las densidades más adecuadas anda alrededor de las 76,000 plantas.
Sobre todo, uno de los aspectos que se ha venido trabajando son los arreglos espaciales, pues, de las plantas. Por ejemplo, se han hecho trabajos con un espaciamiento entre surcos de 76 centímetros y 55 centímetros, 56 centímetros. Se habla de que los que tienen 56 centímetros tienen mayor espacio entre plantas. Entonces, pues es cuestión de evaluar de acuerdo al tipo de material, ¿no? Hay un montonal, pues, de híbridos, cada uno responde de manera diferencial al manejo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, ¿hay alguna otra pregunta de nuestra audiencia? En Facebook no encontramos otra pregunta. Por aquí, si alguien más quiere hacer el uso de la voz, todavía tenemos tiempo para un participante más. De lo contrario, vamos a cerrar ya esta dinámica de preguntas y respuestas. Les recordamos que el ingeniero Juan José nos va a estar acompañando en nuestra página de Facebook. Ahí podrá contestar todos sus comentarios, todos sus saludos, todas sus dudas, él personalmente. ¿Vale? Les agradecemos mucho estar esta tarde con nosotros. Y bueno, hay una pregunta más. Dicen, ¿qué beneficia el uso de ozono? Bueno, básicamente en agricultura protegida el ozono se ha estado utilizando para control de enfermedades fundamentalmente, ¿no? Entonces, como un sanitizante, ¿no? Básicamente. En el caso de maíz yo no conozco experiencias en ese sentido. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente punto. Queremos para esto invitar al maestro Benito Acosta Jiménez. Él es nuestro presidente, es el presidente del Patronato de Bienes de la Confederación Nacional Agronómica, y él está esta tarde en nombre del ingeniero Alfredo López Valdovinos para entregar un merecido reconocimiento al ingeniero Juan José Castellón Gómez, que nos acompañó y que nos brindó sus conocimientos esta tarde, este sábado. Así que adelante, maestro Benito, por favor, háganos el honor. Sí, muchas gracias, Diana. Bien, pues me va a permitir mantener un poquito en pantalla el reconocimiento, porque yo no solamente quiero expresar pues el agradecimiento al ingeniero López Valdovinos por permitirme cerrar esta exposición, excelente exposición, sino también dar un breve mensaje, porque todo el mundo lo sabemos, pero me ha pedido que lo reiteremos en términos de que estamos en el marco del cumplimiento de un programa de trabajo, que este programa de trabajo pues estuvo aprobado por el Consejo Nacional Agronómico, y una de las vertientes precisamente que plantea este programa de trabajo, nosotros le llamamos propósitos, es el desarrollo de capacidades. Y particularmente el desarrollo de capacidades en el ámbito técnico es en donde caen esta serie de conferencias que se han venido dando. Y obviamente el fortalecimiento gremial no solamente implica el desarrollo de capacidades, también implica el desarrollo económico, el colectivo y el individual para cada uno de los agremiados, y también el desarrollo político. Y para eso pues también se plantea la formación de cuadros y la participación política electoral, obviamente en las entidades federativas que tienen elecciones en este año. Este breve mensaje pues es para enfatizar que esta serie de conferencias están en ese marco del cumplimiento de un programa de trabajo en donde hemos tenido una excelente respuesta de parte de las federaciones estatales, y en este caso pues sí cabe felicitar al doctor Manso porque él se ha aplicado a fondo y de manera muy responsable y seria para el cumplimiento de este programa en los tres propósitos del fortalecimiento gremial: en el desarrollo de capacidades, en el desarrollo económico y en el desarrollo político. Entonces, en este breve mensaje, pues yo ahí lo dejaría, y desde luego retomaría el tema de la felicitación al doctor Juan José Castellón Gómez, porque ha sido una presentación pues muy útil, muy práctica y desde luego muy importante. Creo yo que ya se dieron elementos para
poder justificar estos calificativos, porque desde luego es útil por el método claro que expuso. Es muy práctica porque pues es de muy fácil aplicación y desde luego es importante por el contexto en que se da. Y ya surgieron ahí algunos elementos que pues desde luego no me atrevo a hacer la pregunta, pero lo dejo nada más en la mesa en términos de hacer un análisis de rentabilidad. Desde luego no solamente por el incremento, el desmesurado incremento de precios que han tenido los fertilizantes, no solamente por la tendencia que tienen todos los químicos de síntesis, sino básicamente por coyunturas como la que se está dando por la invasión de Rusia en Ucrania y otros factores que a nivel incluso de nuestro país se han presentado y que han mantenido esa tendencia creciente del precio. Entonces, ahí yo añadiría un elemento. No solamente es el análisis del impacto del precio, sino también de lo que sería la aplicación dividida. Porque sí sabemos que suministrando, aplicando el fertilizante, el nutrimento, en la época en que lo requiere la planta, tiene dos impactos. Uno, ¿verdad?, que lo aproveche en su momento, y otro, que no se proporciona más del elemento nutricional y que pudiera tener el efecto de lixiviación, particularmente el nitrógeno, ¿no? Porque ya vimos que el fósforo y el potasio tienen poca movilidad. Y bueno, aunque son conocimientos básicos, digamos, de la formación que tenemos todos nosotros, pues aquí nos lo están demostrando. Y ha sido muy clara la demostración que ha hecho el doctor Castellón Gómez. Entonces, en ese sentido, pues felicitaciones al doctor Manso por mantener esa posición de estar coadyuvando en la realización de este programa de trabajo, y desde luego felicitar al doctor Juan José Castellón Gómez porque plantea de una manera muy clara, muy fácil, muy amigable, lo que sería la determinación de una formulación nutrimental para, pues aquí puso el ejemplo del maíz, ¿verdad? Pero desde luego que él debe tener una tabla en donde esté contemplado una serie de cultivos, quizás los más importantes para el país. No solamente desde el punto de vista que son básicos, sino que también son de importancia económica, sobre todo los de exportación. Entonces, pues si me permite, Diana, le daría lectura al reconocimiento. Claro que sí, ingeniero, adelante, ya está proyectado. Entonces soy yo el que no minimicé la pantalla, perdón. Ok, no se preocupe. Entonces, a nombre de la Confederación Nacional Agronómica, se le otorga este reconocimiento al doctor Juan José Castellón Gómez por su destacada y bien documentada conferencia denominada Fertilización y Nutrición en el Cultivo de Maíz, presentada a propuesta de la Federación Agronómica del Estado de Colima en el marco del segundo ciclo de conferencias virtuales de esta organización nacional, y que también se enmarca en este programa de trabajo que les mencionaba. Lo firma el ingeniero Alfredo López Valdovinos, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación, y el doctor Gilberto Manso Sánchez, como presidente de la Federación Agronómica de Colima. Felicitaciones de nuevo, doctor Castellón Gómez. Gracias, ingeniero Benito. Pues muchas gracias al ingeniero Juan José Castellón Gómez por su participación, por brindarnos estos conocimientos tan importantes para el gremio. Muchísimas gracias al doctor Gilberto Manso por haber hecho esta propuesta, por haber organizado esta conferencia, y también al maestro Benito Acosta, que es director del Patronato de Bienes de esta confederación. Muchísimas gracias por estar aquí este sábado. Les recordamos que tenemos una conferencia cada semana. Estamos viendo la posibilidad de cambiar el horario de las conferencias, ya que nuestras conferencias son los jueves a las 12 del día. Y bueno, viendo ya las condiciones que la pandemia ya nos está permitiendo, que todos estamos regresando a nuestras
actividades normales en la oficina, en la escuela, en el campo, pues vamos a tratar de ajustar los horarios para que sea un horario en el que tengamos más audiencia y esto llegue a mucho más personas. Entonces, probablemente el horario va a ser a partir de las 7 de la noche de los jueves, ¿vale? Vamos a hacer una prueba la siguiente semana y si todos están de acuerdo, si les gusta el horario, se queda ese horario, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Aquí están algunos líderes que siempre nos acompañan. Está el ingeniero José Luis Bujanda, que es el presidente de Sonora. Tenemos también al ingeniero Julio Marván Pineda, que él es el presidente de la Federación de Morelos. Tenemos también estaba por aquí el ingeniero Manuel Ríos Herrera, que es el presidente de Durango. Así que muchísimas gracias a todos por su participación. Hay personas conectadas de Zacatecas, de Oaxaca, de Guerrero. También teníamos por acá Colima, por supuesto, Hidalgo. Así que muchísimas gracias a todos. Baja California también nos acompañó desde Ensenada. La ingeniera Bárbara Román Esparza, ella es la presidenta de Zacatecas. Muchas gracias por su participación, ingeniera. Vamos a abrirles los micrófonos a todos para que se despidan. Así que adelante, pueden despedirse ustedes. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Excelente Un abrazo. presentación. Gracias Feliz por la fin de presentación. semana. Un abrazo desde Sonora. Sí, gracias a todos. Buena Saludos, tarde, Sonora. buen Bueno, provecho. desde Morelos. Sí, gracias. Saludos. Vámonos a la carne asada. Vámonos. Digo, Tomas una con el por mí. complemento necesario, como debe de ser. Sí. Saludos. Saludos a todos. Saludos. Gracias, Adiós, muchas ingeniera gracias. Bárbara. Saludos a todos. Un abrazo, Dianita. Abrazo para todos. Gracias, gracias. Tengan bonito sábado y nos vemos el siguiente jueves. Nosotros haremos la publicación para que sepan el nuevo horario y sepan el tema que nos espera la siguiente semana. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, Diana. Gracias, Diana. Gracias, Diana. Saludos al ingeniero Alfredo. De su parte, ingeniero, muchas gracias. Gracias, adiós.